Hola a todos, el día de hoy pues vamos a resolver ciertos problemas enfocados en la teoría que estuvimos viendo referente a las escalas de temperatura, así como la ley de los gases ideales, y un poco también con el tema de la dilatación térmica. Entonces, si leemos este problema, el problema 10 nos habla de la aldea habitada más fría del mundo. Y esta es una aldea que queda en Rusia. Bueno, el este de Siberia, Rusia, se llama Oymyakon. Y ahí se dice que la temperatura puede llegar a bajar hasta menos 94 grados Fahrenheit. Y nos está preguntando cómo sería esta medición de temperatura en escala Celsius. Entonces, para poder responder a este problema, nos vamos a las escalas de temperatura que teníamos definidas, como por acá, y nos decía que para convertir los Fahrenheit a Celsius, pues vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, sería TC igual a 5 novenos de TF menos 32. Entonces, nos vamos a la ecuación y escribimos, y decimos entonces que TC es 5 novenos de TF menos 32, ¿sí? Entonces, acá lo único que deben de tener mucho cuidado es de que cuando el problema les dé mediciones de temperatura negativas, ustedes deben de incluir el signo dentro de la ecuación, ¿verdad? No vayan a omitir el signo. El signo es muy importante, ya que este nos está diciendo cuán frío está el elemento, ¿no? Entonces, la escala en Celsius sería, hacemos la operación, ponemos acá entonces menos 94, menos 32, y pues vean que el argumento en el interior se suma, me quedaría menos 94, menos 32, es menos 126, y esto lo multiplico por 5 novenos, ¿verdad? Entonces, esto me da una medida de menos 70. Wow, o sea que es muy frío esa zona, ¿no? Vean que la temperatura puede llegar a bajar hasta menos 70 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, pues les dejo que investiguen hoy Miacom, ¿verdad? Que por ahí por Facebook ha salido, ¿verdad? Entonces vean y vean a ver si realmente es ese clima tan frío, ¿no? Bien, pasamos al problema 12. Nos habla de una persona que tiene fiebre. Mucho ojo con esto en este tiempo, ¿no? Es de estar muy pendiente, ¿no? De saber utilizar las escalas para ver con el tema del virus que está azotándonos. Y nos dice acá que una persona con fiebre tiene una temperatura corporal de 39.4 grados Celsius. Y nos pregunta acá cómo sería la temperatura en escala Fahrenheit. Entonces, ahora utilizamos la ecuación, pero para calcular los grados Fahrenheit. Entonces, regresemos y miremos cuál es la ecuación. Vean que para convertir de Celsius a Fahrenheit es esta ecuación que está aquí. Entonces, lo anotamos. Entonces, grados Fahrenheit serían 9 quintos de grados Celsius más 32. Y entonces acá sustituimos, ¿no? Entonces colocamos acá la temperatura en Celsius, 39.4 más 32. Y veamos cuál es la temperatura en Fahrenheit. Entonces sería 9 quintos por 39.4 más 32. Esto nos da una temperatura en Fahrenheit de 102.92 grados Fahrenheit, ¿sí? O sea que mucho ojo, si tenemos solo instrumentos de medición con Fahrenheit y queremos ver si alguien está con una temperatura importante, pues esta temperatura debe de andar en 100 a 102 grados Fahrenheit, ¿verdad? Se ya catalogar a una persona con fiebre, ¿sí? Bien, entonces con este tema ustedes pueden jugar, ¿verdad? Si quisiéramos saber cuál es la temperatura en Kelvin, por ejemplo, de la aldea más fría del mundo, pues entonces nos vamos con Kelvin, ¿no? Y decimos que Kelvin es la temperatura Celsius más 273.15. Y entonces aquí ustedes podrían poner entonces menos 70 más 273.15 y convertimos, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 70 más 273.15 y esto nos da 203.15, ¿verdad? 203.15 Kelvin, ¿sí? Vean que a pesar de que es una zona muy, muy fría,
pues no es tan fría como el cero absoluto, ¿verdad? Recuerden que el cero absoluto es 0 Kelvin, ¿no? Entonces aún estamos muy largos, a pesar de que es la aldea más fría del mundo, para llegar al cero absoluto. Bien, ok, entonces ustedes jueguen con estas ecuaciones y prácticamente eso es lo que tienen que realizar con el tema de conversión de temperatura, de escala de temperaturas. Ahora pasamos a un problema que vamos a tener que utilizar la ley de los gases ideales. Nos dice acá de un día caluroso que está a 92 grados Fahrenheit, o sea que vamos a poner aquí la temperatura en el exterior, imagino que es el exterior, ¿no? Temperatura en el exterior, 92 grados Fahrenheit. Y nos dice que un globo lleno de aire ocupa un volumen de 0.20 metros cúbicos. Vamos a anotar el volumen, 0.20 metros cúbicos. Es el volumen de este, ¿no? El volumen. Y la presión en su interior nos dice que es de 20.0 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ah, la presión que tiene ese gas, ese globo, es 20 libras pulgada cuadrada. Mucho ojo con esto. Esta conversión de, perdón, esta unidad de presión se utiliza mucho, ¿no? Que en Estados Unidos se, se pone una sigla un poco más común y es los PSI, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de PSI es pounds square inch, ¿verdad? Son libras por pulgada cuadrada. Entonces, lo pueden poner como libras sobre in al cuadrado o también puede ser PSI. Entonces, para eso nosotros pues tenemos que buscar una conversión, ¿verdad? Una conversión de libras por pulgada cuadrada a pascales, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que encontrar o sustituir, en este caso, las libras por pulgada cuadrada, no las podemos utilizar dentro de la ecuación de los gases ideales porque la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Medidas es los pascales, ¿verdad? Entonces, para que ya tengamos claro de que estas libras por pulgada cuadrada las vamos a tener que convertir en pascales. Ok, luego nos dice que este globo se enfría a 32 grados Fahrenheit en un refrigerador. O sea que vamos a poner aquí que la temperatura en el interior es a 32 grados Fahrenheit. Nos dice de que la presión se reduce, o sea, la presión en el interior se reduce a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Y nos dice, y nos está preguntando, perdón, cuál es el volumen que ocupará este globo. Y nos dice que este aire se comporta como un gas ideal. Bien, perfecto. Entonces, si ya nos está dando la autorización prácticamente de que lo consideramos como gas ideal, podemos utilizar la ecuación de los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? P1V1 entre T1 igual a P2V2 entre T2. Vean que este escenario es bien interesante porque no encaja en ninguno de los modelos que mirábamos cuando la presión es constante o el volumen es constante o la temperatura es constante. Vean que aquí las tres variables de estado están cambiando. Entonces, vamos a tener que utilizar la ecuación completa, tal cual se mostraba al inicio, ¿verdad? Una ecuación en la cual pues las tres variables están variando, entonces ninguna se cancela y ninguna se simplifica, ¿verdad? Entonces ahora la misión de este problema es poder convertir, ¿verdad? Estos datos que nos están dando de volumen, perdón, el volumen está bien, vean que metros cúbicos es lo que utilizamos, pero la temperatura y las presiones tenemos que convertirlas en las unidades que son, ¿verdad? Entonces, para convertir los Fahrenheit a Kelvin, pues tenemos que hacer todo el proceso, ¿no? Vamos a convertir los 92 grados Fahrenheit a Kelvin. Recuerden que tenemos que utilizar escalas de temperatura en Kelvin. Y para eso, pues como les mencionaba anteriormente, tenemos que convertir primero estos Fahrenheit a Celsius y luego convertirlos a Kelvin, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese proceso, convirtamos los Fahrenheit a Celsius, veamos las conversiones. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación ahorita, 5 novenos. Entonces, aquí sería
temperatura en Celsius sería 5 novenos de 92 menos 32. Vamos a ver cuánto nos da esto. La temperatura me da 33.33 grados Celsius, ¿sí? Y eso lo convertimos a Kelvin, ¿verdad? Recuerden que Kelvin entonces es grados Celsius más 273.15. Entonces, ese valor más 273.15 me da como resultado 306.48. Entonces, 306.48 grados Kelvin. Entonces, esta temperatura que está aquí la vamos a borrar. Ya sabemos cuánto es la temperatura en grados Kelvin, que es lo que necesitamos. Sería 306.48 grados Kelvin. Bien, entonces borramos esto. Y hacemos el mismo proceso para convertir la presión de libras por pulgada cuadrada um, um, a pascales. Entonces hay una conversión ya dada, ¿verdad? En la cual nos dice de que una libra por pulgada cuadrada son 6.894.75 pascales, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esa conversión de 6.894.75 pascales para convertir esas 20 libras por pulgada cuadrada a, perdón, a pascales, ¿verdad? Entonces aquí sería 6.894, perdón. Aquí sería una libra por pulgada cuadrada, sería 6.894.75 pascales. Cancelo esta expresión con esta expresión y sería multiplicar 20 por 6.894.75 y esto me da una presión de 137.895 pascales. Entonces ahora nuevamente, en vez de colocar esta presión que tenía yo por aquí, voy a colocar la presión que acabo de convertir. Sería entonces 137.895 pascales. Y hacemos el mismo proceso con la presión que tenemos acá de 14.7. Entonces aquí voy a poner 14.7 y veamos cuánto sería la presión, ¿verdad? Entonces, 14.7 y esto nos daría 101.000, perdón, sería 101.352.82. Entonces ya sabemos la presión que está aquí. Sería 101.372, perdón, 52. Esto está. Sería 101.352.82 pascales. Bien. Entonces ahora ya teniendo estas conversiones hechas, lógicamente estas conversiones pues son datos que ya están dados, que, o sea, que ustedes podrían buscar en la web, ¿verdad? Y vean que entonces estaríamos hablando, como les mencionaba, de cómo funciona la ecuación de los gases ideales bajo un proceso termodinámico. O sea, tenemos aquí un estado 1, ¿verdad? Un estado 1 se somete a un proceso termodinámico, en este caso es la refri, ¿verdad? La refri cambia la temperatura y la presión del globo y entonces esto vuelve un estado 2. Entonces, prácticamente lo que yo necesito despejar de aquí de esta ecuación es para B2, ¿verdad? Y pues renombrar a este dato que tengo aquí, ¿verdad? Y decir de que esto es mi temperatura 1, volumen 1, presión 1. Y en este caso, para este dato, sería esta la temperatura 2 y la presión 2, ¿verdad? Y el volumen 2 sería mi incógnita. Entonces, si yo despejo para B2, vean que T2 lo puedo pasar a multiplicar aquí y P2 la puedo pasar a dividir. Entonces yo puedo decir de que B2 sería la multiplicación P1 B1 por T2 dividido entre
T1 por P2. Y esto sería igual a B2. Entonces B2, vamos a tratar de hacerlo que quepa aquí. Entonces sería P1. ¿Cuánto era P1? P1 es 137.895 pascales. B1 era 0.20 metros cúbicos. T2 es ok. Hace falta convertir la temperatura T2 a Kelvin, ¿verdad? Entonces, pues ya saben cómo realizar la conversión. Yo la voy a hacer aquí un poco rápido, ¿verdad? Pero lo importante es de que ustedes sepan, ¿verdad? Bueno, pero podemos aprovechar algo que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Vean que 32 grados Fahrenheit, decíamos que en esta escala de acá, 32 grados Fahrenheit era como que tuviéramos 0 grados Celsius. Y si tenemos 0 grados Celsius en Kelvin, recuerden que Kelvin es TC más 273.15. Entonces, si esto es 0, entonces 0 grados Celsius es como que tuviera un Kelvin de 273.15. Nos salió bien. Ya teníamos ese dato por ahí. Entonces, regresamos al problema. Y entonces, estos 32 grados Fahrenheit son 273.15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos la temperatura 273.15 Kelvin. Y todo esto dividido entre T1, que sí lo calculábamos, que era 306.48 Kelvin, multiplicado por P2, que P2 era, ya les digo cuánto, P2 era 101.000, perdón, 101.352.82 pascales, ¿verdad? Entonces vean las unidades, pascales se cancelan con pascales de aquí, Kelvin se cancela con Kelvin de aquí y únicamente me sobrevive metros cúbicos. Entonces, aquí tendríamos que calcular esta expresión. Vamos a borrar esto por aquí y tendríamos entonces que B2 es, haciendo esta multiplicación, vamos a ver cómo nos va. 37.395 por 0.20 por 273.15 entre 306.48 por 101.352.82. Y esto me da un volumen de 0.242 metros cúbicos. O sea que vean que el volumen aumentó. Interesante, ¿no? Vean que bajo estas condiciones el volumen del globo, en vez de reducirse por el hecho de que la temperatura disminuyó, más bien aumentó, ¿verdad? Y pues ahí habría que ver qué pasa, ¿no? Porque vean que así como la presión bajó y la temperatura bajó, vean que la presión con el volumen tienen una relación, bueno, son inversamente proporcionales. O sea que si la presión baja, el volumen aumenta, ¿verdad? Y lo mismo con la temperatura, ¿no? Las temperaturas pues tienen ahí sus interacciones también. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? 0.242 metros cúbicos. Pasamos al siguiente. Nos habla de un neumático radial con refuerzos de acero. Dice que se infla una presión manométrica. Bien que también aquí nos habla de 30 libras por pulgada cuadrada cuando la temperatura es de 61. Nos dice que más tarde la temperatura aumenta y llega a 100 grados Fahrenheit. Y nos dice que el volumen del neumático no cambia. Mucho ojo con esto. Entonces estamos hablando de un escenario a volumen constante. Y recuerden, ¿no?, que cuando hablábamos del escenario con volumen constante, la ecuación, miremos la ecuación que teníamos aquí descrita. La teníamos por acá. Vamos a ver. Bueno, creo que
Aquí está. Sí. Entonces vean que cuando el volumen era constante, era la ecuación Gay-Lussac. Y vean que la relación es P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Entonces nos vamos al problema. Y entonces nuestro escenario que vamos a tener es P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Vean que nos está pidiendo el problema qué presión habrá a su interior a esta temperatura alta. Entonces nos está pidiendo P2. Entonces si nos está pidiendo P2, T1 lo paso a multiplicar y me queda entonces que P1 por T2 entre T1 es igual a T2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente, ¿no?, convertir la presión en pascales y las temperaturas en grados Kelvin, ¿sí? Entonces tenemos una T1 que está a 61 grados Fahrenheit, tenemos una T2 que dice que llega a 100 Fahrenheit y tenemos una presión P1 que está en 30 libras por pulgada cuadrada. Entonces vamos a hacer las conversiones así un poco rápido, ¿verdad? De las temperaturas en grados Kelvin, eso yo los invito a que ustedes los hagan con un poco más de paciencia, ¿verdad? Entonces convertimos, digamos, los 61 grados Fahrenheit, si lo convierto a Celsius, son 16.11 grados Celsius, y los 100 grados Fahrenheit en Celsius son 37.77 grados Celsius. Entonces, estas temperaturas en Kelvin sería sumarle 273.15, ¿no? Entonces, para el caso de T2 me queda 310.92 grados Kelvin, y para el caso de T1, 16.12, me queda de 289.27. Y la presión P1, pues aprovecho la conversión, ¿no?, de que una libra por pulgada cuadrada son, son 6.894.75 pascales. Y entonces hago la conversión, ¿verdad? Entonces la conversión de 30 por 6.894.75 me queda 206.842.5 pascales. Entonces vean que ya puedo utilizar entonces mi ecuación para encontrar P2. Entonces yo, perdón, aquí estará P1, ¿verdad? No, aquí disculpen, esto es P1. Entonces para P2 sería P1, o sea, los 206.842.5 pascales por T2, que T2 es 310.92 Kelvin, y todo esto dividido entre T1, que es 289.27 Kelvin. Entonces se cancelan Kelvin con Kelvin y P2 me va a dar en pascales, ¿sí? Entonces hacemos la operación, 206.842.5 por 310.92 entre 289.27, y esto me da una presión de 222.323.33 pascales. Entonces vean que aquí la temperatura juega un factor en el cual la presión pues se ve afectada, porque vean que en este escenario T2 es más grande que T1. Entonces si T2 es más grande que T1, entonces la fracción T2 entre T1 es mayor que 1. Y si esta fracción de T2 entre T1 es mayor que 1, entonces yo puedo decir sin ningún problema que también P2 va a ser más grande que P1. O sea que, en otras palabras, en escenarios a volumen constante y sometemos a algún proceso termodinámico a volumen constante, y yo incremento mi temperatura, mi presión también va a incrementar. O sea que son directamente proporcionales. O sea, si yo aumento mi temperatura, mi presión aumenta. Si yo disminuyo mi temperatura, mi presión disminuye, ¿verdad? Entonces, este escenario viene a funcionar prácticamente igual como con las ollas de presión. Las ollas de presión mantienen su volumen constante
Y lógicamente cuando ustedes colocan algún producto, algo que van a cocinar en estas ollas de presión y les aumenta la temperatura, entonces esta temperatura hace que la presión aumente y por esa razón vemos que hay esos liberadores de presión en la parte de arriba y, y, y los liberan como vapor, ¿no? Y empieza a hacer incluso un zumbido ahí el recipiente, ¿no? Entonces, y bueno, han ocurrido muchos accidentes por eso mismo, ¿no? Porque quizás algunas ollas tienen vencidos sus empaques y todo lo demás, entonces hay fugas de presión y eso pues generan que estas ollas exploten, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, ¿no? O sea, si la temperatura aumenta, la presión aumenta, si la temperatura disminuye, la presión disminuye en escenarios con volumen constante. Ok, entonces pasamos al siguiente y este tiene que ver con dilatación térmica y vean que estamos hablando de un bloque, ¿verdad? Este bloque vean que está que es tridimensional, o sea que estamos hablando de una dilatación volumétrica, ¿sí? Y para eso, pues entonces veamos cuál es la ecuación que viene relacionada con la dilatación volumétrica, que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Um, Aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar esta ecuación que está aquí. Sería delta V entre V sub 0 igual a 3 veces alfa por delta T. ¿Ok? Entonces nos dice de un bloque de cobre que tiene una cavidad esférica interna de 10 centímetros de diámetro y nos dice que el bloque se calienta en un horno de 20 grados Celsius a 500 Kelvin. Y nos pregunta, ¿la cavidad se hace mayor o menor? Ok, lógicamente si nosotros venimos y implementamos una fuente de calor aquí a este cubo, ¿verdad? Imagínense que aquí implementamos una fuente de calor, entonces este cubo va a cambiar sus dimensiones, ¿verdad? Van a cambiar sus dimensiones, se va a hacer un poquito más grande, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que a medida que este cubo cambie su volumen, también lo va a cambiar el espacio vacío que está en el interior y lo va a cambiar en todas sus tres direcciones. O sea que en teoría, la misma expansión del mismo cubo va a generar la misma expansión adentro de la esfera que tiene el mismo. Y a pesar de que la esfera en el interior está vacía, que no es el material de cobre, vamos a utilizar el alfa del cobre porque la expansión del cubo de cobre permite la expansión de la esfera de aire que está dentro del cubo. Entonces, mucho ojo con eso. Por eso traje a discusión este problema porque la dilatación que está teniendo el cubo es la dilatación que va a sufrir la esfera en su interior. Entonces, nosotros vamos a utilizar un alfa, es un alfa del cobre, ¿sí? Y pues lógicamente si la temperatura incrementa, porque 500 Kelvin creo que es un incremento, ¿no? ¿Cuánto sería 500 Kelvin? Y eso tenemos que convertirlo, ¿verdad? Mucho ojo con esto. Quizás no lo habíamos mencionado, pero sí, este coeficiente de dilatación térmica viene en unidades de Celsius a la -1. Entonces, normalmente los delta T que vamos a utilizar nosotros siempre van a tener que estar en unidades de Celsius, ¿verdad? Para poder operar, si se puede decir así, la relación alfa delta T, ¿verdad? Entonces, estos 500 Kelvin tenemos que convertirlos a Celsius. Entonces, podemos decir de que Celsius son Kelvin menos 273.15, despejando, ¿no? O sea, eh, despejando para TC, ¿verdad? Entonces, TC sería los 500 Kelvin menos 273.15 Kelvin. Entonces, 500 menos 273.15 me queda de 226.85 grados Celsius. Entonces, si el incremento de la temperatura ocurrió, entonces el volumen definitivamente va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿la cavidad se hace mayor? Sí, sí se hace mayor. Y ahora la pregunta es cómo cambia el volumen de la cavidad. Entonces, despejamos para delta V. Y delta V será en este caso B sub 0 por 3 veces alfa por delta T. Entonces aquí va a ser importante que coloquemos el valor del alfa referente al material que es. Entonces, si buscamos
Si buscamos el coeficiente de dilatación del cobre, vamos a ver de que el alfa del cobre, y ese es un dato que lo vamos a anotar, el alfa del cobre sería de 17 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, mucho ojo con esto. Y entonces, mucho ojo porque esto que está aquí adentro aquí es una esfera, ¿no? Una esfera. Entonces, tenemos que calcular el volumen, en este caso el volumen de la esfera, ¿no? Y el volumen de la esfera, de acuerdo a la definición geométrica, es 4 tercios de pi por r al cubo, ¿sí? Entonces, 4 tercios de pi r al cubo. Entonces, tenemos que conocer el radio, ¿no? Y el radio lo tenemos que meter en, en metros. Entonces, vean que el diámetro que está presentando aquí el problema es 10 centímetros, entonces el radio son 5 centímetros, y 5 centímetros en metros son 0.05 metros, ¿sí? Entonces, el volumen de este cubo va a ser 4 tercios de pi por 0.05 al cubo. Entonces, esto sería 4 tercios por pi por 0.05 al cubo. Permítanme. Al cubo. 0.05 al cubo. Y esto me queda un volumen de 5.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y entonces este volumen que está aquí, yo lo voy a utilizar acá, ¿verdad? Entonces delta V sería 5.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por alfa, que es 17 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, por delta T, que es delta T recuerden que es TF menos TI. Entonces aquí este T sub C que calculamos de los Kelvin es su TF, que son los 500, y su TI son los 20. Entonces sería 226.85 menos los 20 grados Celsius. Entonces este Celsius con ese Celsius se cancela y solo me sobreviven los metros cúbicos. Entonces delta V sería, hagamos todo este cálculo, por 17 por 10 a la menos 6 por 226.85 menos 20. Y me queda que el cambio en el volumen va a ser del orden de 1.841 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Vean que es un cambio de volumen bastante pequeño, pero surge por ese incremento de la temperatura en el cubo que se proyecta también hacia el interior de la esfera que está dentro de él. Muchas gracias.